Dice Romanos 8:29, Dios, después de haberlos elegido, los llamó, ¿para qué? Los llamó a los discípulos, a nosotros, nos llamó para que se acercaran a Él, para que estuvieran cerca de Él. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, Dios los ha invitado. El versículo anterior nos llamó para que estuviéramos cerca de Él. Ahora 1 Corintios 1, 9 dice que nos ha invitado a que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo. Hechos capítulo 22, versículo 14 dice algo muy parecido. Dios te ha elegido para que conozcas sus planes. Él quiere que veas a Jesús y que oigas su voz, porque le anunciarás a todo el mundo lo que has visto y lo que has oído. Estoy a punto de contarles una experiencia que tuve con Dios en esta semana. Una experiencia que me marcó a fuego. La respuesta a una pregunta que venía haciéndole en este tiempo. Pero antes de eso, quisiera rescatar algunos conceptos de estos versículos. Dice, Dios te ha elegido para que conozcas sus planes. Por supuesto es Ananías hablándole a Pablo de parte del Espíritu Santo de que había sido escogido, pero a través de él también a nosotros Dios nos escogió para que conozcamos sus planes. Los planes de Dios para tu vida, para tu matrimonio, para tu ministerio, para tu trabajo, para tu futuro. Ahora, eso sí, no conocerás los planes de Dios a menos que aprendas a permanecer en el hueco, en el secreto de su presencia. Es imposible. No se puede. Definitivamente no se puede conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, los planes, los diseños de Dios para nuestra vida, si no aprendemos a permanecer en el lugar secreto de su presencia. Por eso el texto dice, le anunciarás a todo el mundo lo que has visto y has oído. Eso significa que no se nos está permitido decir algo que no hayamos recibido directamente desde el cielo. Y los apóstoles hacían eso. Por eso Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El mismo Juan nos da el secreto de que solamente anunciaban lo que habían visto porque tenían comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si tienes comunión con Dios, entonces sabrás qué hacer en la vida y sabrás qué decir. Y por eso siempre el secreto está en el lugar secreto. Nadie enseña mejor que el Espíritu Santo y no hay escuela que supere a la de la oración. Es tan importante lo que digo y tan profundo que merece que lo repita. Si quieres conocer la voluntad de Dios, si quieres conocer el futuro para tu vida, para tu ministerio, para tu trabajo, para tu familia, necesitarás conocer la voluntad de Dios, y no se puede conocer la voluntad de Dios en ningún otro lugar que no sea en ese bendito lugar llamado carpa del encuentro. Nadie enseña mejor que el Espíritu Santo. Y no hay escuela que supere a la escuela de la oración, del quebrantamiento, de la humillación,
No hay escuela. Inscríbete ya en esa bendita escuela llamada la escuela de la oración, donde te pones bajo la dirección del Espíritu Santo. Todo lo que necesitas saber lo encontrarás en ese lugar. Todo lo que Dios tiene planeado revelarte para tu vida y para tu futuro no te será provisto en ningún otro lugar, en ninguna otra escuela que no sea en la escuela de la oración dirigida personalmente por el Espíritu Santo. Todo lo que necesites saber lo encontrarás en ese lugar. Por tal motivo hay que apartar tiempo para estar a solas con Dios. Hay que alejarse del ruido. ¿Qué es lo que hizo Jesús con el ciego? Dice que lo sacó fuera de la aldea. ¿Para qué? Para devolverle la visión. ¿Cuántos de nosotros necesitamos volver a tener visión? Algunos ni siquiera nunca tuvieron visión. Otros la tuvieron pero la perdieron. Dice que Jesús lo sacó fuera de la aldea para devolverle la visión. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Si necesitas volver a tener visión acerca de tu vida y de tu futuro, de tu trabajo, de tu ministerio, no te será devuelta esa visión en ningún otro lugar que fuera de la aldea y con el Espíritu de Dios. En ningún otro lugar. Hay un versículo que me marcó. En Marcos capítulo 4, versículo 34, dice que Jesús le explicaba todo a sus discípulos. ¿Cuándo? Cuando estaba a sola con ellos. Y es así con nosotros. Solo cuando aprendemos a esperar, a descansar y a estar a solas con Dios en ese bendito lugar llamado lugar secreto, carpa del encuentro, torre de oración, como quieras llamarle, pero cuando aprendemos a permanecer para escuchar su voz, es ahí donde recibimos la dirección que necesitamos en la vida. Es ahí donde se nos explica todas las cosas. Cuando Jesús estaba sola con sus discípulos, cuando Él le explicaba todas las cosas. Deberíamos reconocer que no estamos teniendo éxito. No estás teniendo éxito y no estamos teniendo éxito. En el ministerio, en el trabajo, en la familia, y no estamos teniendo éxitos en hacer avanzar el reino de Dios por la sencilla razón de que estamos enfrentando al diablo en un plano físico con herramientas que son meramente humanas. Es imposible. No vas a poder frustrar los planes del diablo con herramientas que la escuela del hombre te provea. Para frustrar los propósitos del diablo necesitamos los diseños de Dios. Y los diseños y los recursos de Dios no te pueden ser provistos por hombre alguno. No te pueden ser provistos por escuelas humanas. Aun cuando esas escuelas sean teológicas, aun cuando en esas escuelas se hable acerca de Dios, no hay nadie que te pueda proveer de los recursos espirituales que necesitas para hacer avanzar tu vida, tu familia, tu ministerio, para hacer avanzar el reino de Dios, solamente a través de diseños y de recursos que solamente son provistos por el Espíritu de Dios en ese bendito lugar llamado carpa del encuentro. Cuando veo el extraordinario avance del mal, cuando veo los estragos que está produciendo el abuso infantil, cuando veo los estragos y los daños, las consecuencias dañinas que está produciendo la droga, la pornografía, los diseños del diablo en la sexualidad, cuando veo eso, no dejo de imaginarme al diablo burlándose de nosotros en nuestras propias narices.
No estamos teniendo éxito en frustrar los propósitos del diablo, y no tenemos éxito porque lo enfrentamos en un plano físico con herramientas que son meramente humanas. Pretendemos con herramientas que nos da el ser humano o la escuela del hombre enfrentar al diablo. Se nos ríe en la cara, hermanos. Se nos ríe en la cara. No podemos. Necesitamos urgentemente recursos espirituales para enfrentar al diablo, para frustrar los planes del diablo con tus hijos, con tu familia. Necesitas recursos espirituales, y esos recursos espirituales no te serán provistos en ningún otro lugar que no sea en el lugar de su bendita presencia. Es ahí donde adquieres los recursos necesarios para frustrar los diseños del diablo sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu ministerio. Los diseños del diablo serán frustrados solo con recursos espirituales que conseguirás solo en su bendita presencia, cuando te encuentres con Él en la carpa del encuentro. Por eso es necesario apartar tiempo para estar a solas con Dios. Y eso no es una pérdida de tiempo. Tenemos que acostumbrarnos a retirarnos, a salir fuera de la aldea. ¿Cuánto haces que no sales fuera de tu aldea? ¿Cuánto haces que no apartas tiempo para retirarte y estar con Dios, solamente con Dios? ¿De dónde crees que vinieron estos hombres que hicieron historia? ¿De dónde crees que vinieron estos hombres como Juan el Bautista? Del cual supe decir que Juan el Bautista en 6 meses no hizo un solo milagro. No resucitó un muerto, pero resucitó una nación, hermanos. Una nación que estaba muerta hace 400 años, que no tenía revelación del cielo. Un solo hombre que sale del desierto, hermanos. Un solo hombre que estuvo con Dios durante 20 años en el desierto, sale y resucita a toda una nación. Produce un avivamiento en 6 meses que no ocurrió en 400 años. ¿De dónde crees que salen estos hombres de Dios que transforman naciones? Como Pablo, como Moisés, como el mismísimo Jesús. ¿De dónde vienen, hermanos? Vienen del desierto, salen del desierto, salen de haber estado con Dios. Esta gente pasó mucho tiempo con Dios antes y durante el ministerio. ¿Dónde está el secreto del éxito de esta gente, de estos grandes hombres? Está en su encuentro con Dios. Esta gente amaba el desierto. Esta gente amaba estar a solas con Dios. Por eso este titán de la fe, como fue Moisés, no aceptó el trato de Dios de que un ángel lo acompañaría a la tierra prometida. Él no quiere un ángel. Él quiere la presencia de Dios en su vida y en su nación, y lo consiguió. Consiguió que Dios estuviera con él. Y toda una nación fue bendecida a causa de la obediencia de un solo hombre. ¿Te gustaría ser una zarza ardiente? Claro que nos gustaría ser una zarza ardiente, pastor, pero eso lleva tiempo. A Moisés le llevó 40 años. Necesitamos ir al desierto y pasar tiempo con Dios. ¿Cómo es posible que querramos algo de Dios con la misma rapidez que pedimos una hamburguesa? ¿Cómo es posible que pretendamos tener encuentros del tipo de aposento alto? ¿Cómo es posible que pretendamos recibir algo tan valioso como la llenura del Espíritu Santo sin pagar el precio de orar y buscar a Dios? Sencillamente eso no es posible porque no se le dan joyas a los niños. No se le confían tesoros a los niños. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas.
y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362-443-8000. Hay una letra de una canción que me gusta mucho. Y dice: Él amó tanto al hombre que a su Hijo entregó. Olvidó mis pecados, me dio salvación. En una cruz de madera cargando todo dolor. Y me puse a pensar en la letra. ¿Qué necesidad tenía Dios de entregarnos a su Hijo Jesucristo? ¿Qué necesidad tenía Jesús de ir a morir a la cruz? No te olvides que Jesús no fue a la cruz a morir por él. No se sacrificó para salvarse a sí mismo. Él no necesitó hacer eso. Él fue a la cruz y murió y se sacrificó por gente malvada, desconocida, desfachatada, desagradecida como eres tú y como soy yo. Gente así, Dios dio su vida. Jesús dio su vida y Dios dio a su Hijo por gente así, malvada y desagradecida como somos nosotros. ¿Qué necesidad tenía? Si Él hizo semejante sacrificio, ¿por qué nosotros no queremos darle nada? ¿Por qué queremos tener todos los beneficios de Dios sin darle nada a cambio? Tan mezquinos somos, tan desagradecidos somos. Dios lo dio todo y nosotros no queremos dar nada. No somos capaces de levantarnos unos minutos antes a la mañana, antes de ir al trabajo, para encontrarnos con Dios. No somos capaces, balbuceamos algunas oraciones tipo express al mediodía, sin sentido, sin profundidad, cuando estamos en la mesa. Somos tan desagradecidos y mezquinos que a la noche no nos arrodillamos al pie de la cama para darle gracias a Dios por el día que tuvimos. Somos tan desagradecidos que no queremos venir a las 6 de la mañana, un día a la semana. Dios lo dio todo, nosotros no queremos dar nada. Eso sí, cuando Dios nos satisface nuestros caprichos, somos capaces de hacerle un berrinche en su propia cara. Nos tiene que escuchar Dios, Cuando Él no satisface tus berrinches, te enojas, pataleas, le haces una escena a Dios. Pero no eres capaz, no somos capaces de hacer algo, un mínimo sacrificio por Dios cuando Él lo dio todo. Hay algo que no están dando bien, hermanos. Y no es algo, es alguien, eres tú y soy yo. Nosotros somos el problema de Dios. Ni siquiera el diablo es un problema para Dios. ¿Tú crees que Dios no puede con el diablo? No es el humanismo, no es el ateísmo, no es el aísmo, ninguno de los aísmos. Es su iglesia, somos los creyentes. Le damos muchos dolores de cabeza al Señor. Le hacemos doler mucho el corazón, hermano. Nosotros somos el mayor problema de Dios. Él lo dio todo. Nosotros no queremos dar nada. No queremos hacer ningún sacrificio. Queremos los beneficios, pero no queremos pagar el precio. ¿Cómo es posible que Dios nos dé algo tan valioso como la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que pretendamos vivir bajo cielos abiertos si no somos capaces de hacer un mínimo sacrificio por Dios? Dios no tiene problemas, el problema somos nosotros. Es su iglesia. Por eso la única prueba de la evidente obra de Dios en una persona son sus frutos.
La evidente prueba de que Dios vive en una persona es su cambio en estilo de vida. A mí no me impacta que una persona diga que va a la iglesia o que se sabe de memoria el orden cronológico de los libros en la Biblia. De ninguna manera. Eso no prueba de que Dios viva en una persona, y eso no prueba de que esa persona haya sido transformada por Dios. Lo que prueba de que Dios vive en una persona y es transformada por Dios es su cambio radical en su estilo de vida, que ahora pasa de las tinieblas a la luz, que deja el pecado, que abandona el pecado y que empieza a caminar en obediencia, santificando, purificando su vida. Los frutos son la evidencia de que Dios vive en una persona. Jesús operó bajo la unción del Espíritu Santo. Los apóstoles, los discípulos, la primera iglesia no comenzaron su trabajo evangelístico y misionero sin tener sobre ellos la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos pretender nosotros hacer algo con éxito? ¿Cómo podemos pretender nosotros enfrentarnos, lo digo otra vez, enfrentarnos a los diseños, a las estrategias del diablo? Se nos ríe en la cara, hermano. Lo que necesitamos desesperadamente es a Dios, en la llenura del Espíritu Santo, es ponernos bajo la cobertura, bajo la dirección, es que Dios tome nuestra vida, es que nuestra vida esté rendida, absolutamente entregada a Dios, y que Dios pueda usarla como quiera. En esta semana tuve una experiencia muy fuerte espiritual. ¿Y dónde sucedió? En el auto. Generalmente cuando viajamos, usamos el auto o convertimos el auto, en un lugar de adoración. A veces pasamos mucho tiempo en el vehículo. ¿Qué escuchas en el vehículo? ¿Qué radio pones? ¿Qué música pones? ¿Qué escuchas? Y hemos tomado una decisión con Silvia de que cada vez que viajemos, que el vehículo se transforme en un lugar de adoración a Dios. Un altar de adoración donde le brindamos oraciones y adoración. Y eso fue lo que pasó. Y mientras estábamos adorando a Dios, el Señor me recordó dos personajes bíblicos: Cornelio y Sansón. ¿Te acuerdas de ellos? Cornelio era un gentil. ¿Qué significa? Que sus antepasados, su pueblo, su nación, sus amigos, nadie reconocía a Jehová. Nadie reconocía al Dios de los cristianos. Eran idólatras, paganos. Sin embargo, este hombre decide adoptar al Dios de los cristianos. Debe haber sido motivo de burla y de rechazo. Todo el mundo se debe haber burlado de él. Y encima él, dice la Biblia, que oraba y ofrendaba, daba limosnas a los pobres, trataba de vivir una vida recta y en obediencia, pero no pasaba nada. Sus oraciones no eran contestadas. Así que además de haberse burlado, porque él cree en un Dios que sus parientes y amigos no creen, encima de eso se deben haber burlado diciendo: ¿tú qué crees en este nuevo Dios? Él no contesta tus oraciones. Y me puse a pensar que muchas veces nosotros también somos tentados de la misma manera. Personas que tratan de vivir una vida recta, de llevar una vida de obediencia, de santidad, que hacen sus oraciones y esperan en Dios, pero que no hay demasiados cambios, pero Dios no está respondiendo las oraciones.
Y encima de todo, a veces el diablo viene para cuchichearnos, para hablarnos al oído y compararnos con algún que otro cristianito, porque no sé cómo llamarlo. Algún que otro cristianito como Sansón o como Saúl. Frío, nominal, religioso, que no quiere obedecer a Dios, que no quiere honrar a Dios, que no vive en santidad, y el diablo te compara y te dice: fíjate míralo bien. Tú te esfuerzas por seguir una vida de rectitud, de obediencia, de oración. Tú tratas de hacer y de vivir una vida de esperar en Dios y de vivir una vida santa, y míralo a a Sansón, míralo. Este Sansón vive como quiere, cruza límites cuando puede, cuando quiere, vive coqueteando con el pecado y tan mal no le va. Dios sigue operando a través de él, la misión de Dios se sigue cumpliendo, y el diablo te muestra a esos cristianitos, te compara, y tú que estás orando y manteniéndote en santidad, esperando en Dios, Dios no contesta tus oraciones, y míralo a que vive cruzando límites y que vive coqueteando con el pecado, tan mal no le va. Y entonces tú comienzas a creer que esperar en Dios y vivir una vida de santidad es de balde y que no produce diferencia. Tú comienzas a escuchar al diablo y aceptar la mentira de que vivir una vida de santidad, de que esperar en Dios, mantener una vida de rectitud no hace la diferencia. Porque Dios no está contestando tus oraciones, porque Dios está demorando, porque no hay diferencia. Y comienzas a aceptar la mentira del diablo. Pero el Señor fue tan claro ese día. El Señor me dijo: mira el final de ambos, avanza unos capítulos. Y entonces comencé a pensar en Cornelio, el Cornelio que trataba de mantener una vida recta, que trataba de mantener una vida santa, que hacía oraciones, que esperaba en Dios, aunque todo el mundo se burlaba, aunque el diablo le hablaba. Este hombre esperaba en Dios, este hombre mantenía su vida en rectitud, en santidad delante de Dios. Parecía que no pasaba nada. Parecía que Dios no escuchaba sus oraciones, pero llegó un día que Dios llamó a uno de sus ángeles y le dijo: ven para acá. Te necesito que vayas a la tierra y que entres en la casa de un hombre llamado Cornelio y le diga: tus oraciones han sido recibidas, tus oraciones han sido escuchadas, llega el tiempo de la recompensa. ¿A cuántos Dios le está hablando en esta mañana? Llegará el tiempo de la recompensa si sigues en este camino de esperar en Dios, llegará el día en que tus oraciones van a ser contestada y Dios vendrá con su recompensa. Buscadores de Dios, amantes de su presencia, sacudirá nuestro sistema religioso. A medida que avances en la lectura sentirás que el cielo se abre y Dios irrumpe en la realidad de tu vida. Con este libro aprenderás que lo importante es Dios, lo urgente es que te encuentres con Él. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. También disponible en ebook. Pero quiero hablarle a aquellas personas porque no puedo ser injusto. Es verdad que a veces vivimos en una tibieza tan grande los cristianos, pero debo reconocer que hay creyentes que están buscando a Dios. Debo reconocer que hay personas que están haciendo el esfuerzo por buscar, por amar, por respetar, por honrar, que están haciendo el esfuerzo de honrar a Dios en su vida, con su santidad. Yo debo reconocer eso, pues quiero hablarte de parte de Dios. Llegará ese día si te mantienes en este camino.
Parece que no pasa nada, parece que Dios no contesta tus oraciones, parece que Dios no escucha y que Dios no ve tus lágrimas y que Dios no observa tu santidad. Parece, pero llegará un día, de la misma manera que Dios contestó las oraciones de Cornelio, también contestará tus oraciones, y tu vida de rectitud y de su santidad traerá consecuencias, y Dios te traerá la recompensa. Dios escuchará y recibirá tu vida de obediencia. Dios recibirá tu vida de oración, y Dios contestará, y Dios vendrá. Un día los cielos se van a abrir sobre tu vida. Un día. Pero quiero hablarle a aquellas personas que cayeron en las trampas, creyentes que cayeron en las trampas del Satanás, que creen que cruzando límites, creyentes que creen que vivir con un pie acá y con un pie allá no hace la diferencia. Al fin y al cabo, míralos, están progresando económicamente, no tienen muchos sobresaltos en la familia, tan mal no le va. Así era Sansón, tan mal no le iba. Y vivía acostándose con cuantas mujeres pasaba, y vivía cruzando límites y coqueteando con el pecado. Tan mal no le iba. Dios seguía fluyendo a través de él. La misión era cumplida. Pero un día, de la misma manera que en Cornelio, un día Dios le dijo al ángel: regresa y dile a Cornelio, tus oraciones han sido contestadas, han sido recibidas como una ofrenda. Un día Dios le dijo a Sansón: basta. Parecía que no pasaba nada, cruzando límites, coqueteando con el pecado. Parecía que no pasaba nada, pero un día Dios dijo: basta. Y la paciencia de Dios se terminó. Y uno nunca sabe cuándo termina la misericordia y la gracia y comienza el juicio. Hermanos queridos, ni tú ni yo lo sabemos. No sabemos cuándo va a ser el día en donde Dios dijo: hasta acá. Te soporté y ahora basta. Y Dios llegó como un ladrón. Dios se apareció como un ladrón y le quitó a Sansón lo más precioso que tenía. Este hombre que jugaba con la unción, que jugaba con el llamado de Dios. Un día Dios dijo: basta. Y Dios vino sin que él lo supiera. Llegó como un ladrón y le arrebató lo más precioso que tenía. Y de la misma manera que se lo quitó a Sansón, se le fue entregado a Cornelio. Cornelio recibió lo más precioso que una persona pueda recibir en esta vida. Un auto, pastor, de ninguna manera. Una casa, de ninguna. Un esposo, pastor, de ninguna manera. Lo más precioso que una persona pueda recibir en este planeta se llama la llenura del Espíritu Santo. A Cornelio se le fue dado lo que se le quitó a Sansón. Dios dijo: basta con Sansón, ya no lo tolero más. Y vino como un ladrón y le quitó, le arrebató lo más precioso que tenía. Y eso le fue entregado a Cornelio. A Cornelio se le entregó lo que parecía que no pasaba nada. Tantas oraciones, tanta espera, tanto orar, tanto vivir en santidad. No pasa nada, pastor, no pasa nada. Sí que va a pasar. Te aseguro que no es pérdida de tiempo. Te aseguro que estás yendo por un buen camino. Si sigues este camino de la santidad, si sigues este camino de obediencia, de buscar con todo tu corazón a Dios, te aseguro, llegará un día donde los cielos se van a abrir y donde Dios diga: tus oraciones han sido recibidas como una ofrenda, y tendrás tu recompensa. Y si has visto a uno de estos cristianitos que parece que todo le va bien, aunque están cruzando límites, no los mires más. Y si tú eres uno de ellos como Sansón, vuélvete, arrepiéntete de inmediato. Pero tan mal las cosas no me van. Y un día Dios dijo: basta. Se termina, Sansón.
Esto de cruzar límites y de vivir como uno quiere, se termina. Y Sansón terminó como un hombre común. Le fue quitado lo más precioso que se le había dado. Y de la misma manera que Dios se lo quitó a Sansón, se lo entregó a Cornelio. Porque Dios no le da tesoros a los niños, no le da joya a los niños. Si no estamos dispuestos a valorar lo más precioso que Dios tiene para nosotros, no nos será entregado. Y si nos fue entregado y no lo valoramos, nos va a ser quitado. Esto es serio. Pero el Señor me dijo, avanza unos capítulos y ve el final de cada uno de ellos. Mira cómo terminó uno y cómo terminó el otro. Al principio parecía que no pasaba nada, que mantener una vida de santidad, de rectitud, de obediencia, de buscar a Dios, de levantarse a las 6 de la mañana, no pasa nada, pastor, todo sigue igual, tranquilito, tranquilito. Un día va a pasar. Te aseguro que un día el Señor enviará un ángel para decirte tus oraciones, tu limosna, tu sacrificio han sido recibidos como una ofrenda. Y Dios abrirá los cielos y lo que no pasó en 20 años te pasa de repente. Pero no sigas el camino de los Saúl, de los Sansón, que parecen tener la unción hasta que un día Dios dice se termina. Y ese día no lo podemos saber. No podemos saber cuándo se termina la gracia y cuándo comienza el juicio. Eso no lo podemos saber. No juegues con la paciencia de Dios. No juegues con Dios. No juegues con la santidad. Porque no sabemos cuándo Dios dirá basta. Se termina. Pasémonos del lado de Cornelio. Y aunque el mundo se burle y el diablo nos hable, y aunque parezca que no pasa nada, pastor, estoy en este camino y parece que no pasa, parece, pero las oraciones están haciendo mella en la presencia del Señor. Y un día el Señor dice, ven para acá, y entra en la casa y dile, tus oraciones han sido escuchadas. Un día los cielos se abrieron y lo que no pasó en años, pasó de repente. Y así sucederá con todos aquellos que siguen el camino de la santidad y saben esperar en Dios. Deja todas tus preocupaciones en las manos del Señor. Hazle saber cuáles son tus necesidades a Dios y aprende a esperar en Él. Que ni se te ocurra descender a Egipto en busca de la ayuda del faraón, porque no te va a poder ayudar. De ninguna manera. Aprende a esperar en Dios. El tiempo de Dios para tu vida, tu ministerio, en los sentimientos, en donde sea, aprende a esperar el tiempo de Dios. Que si sigues este camino, que si sigues regando el cielo y haciéndole saber a Dios que estás comprometiendo tu vida con Dios, un día, lo que parece que nunca pasa nada, un día, los cielos se abren y la recompensa llega. Ponte de pie, por favor, ponte de pie. Y cierra tus ojos un instante. No quiero forzar a nadie, pero ¿cuántos en esta mañana le dirían a Dios, Señor, gracias por tu palabra? Gracias, Señor, porque es como un bálsamo a mi espíritu. Gracias, Señor, porque tu palabra confirma, Señor. Me confirma la decisión que yo tomé de honrarte, de buscarte. Y tu palabra confirma que estoy yendo por buen camino. ¿Cuántos en esta mañana le dirían a Dios, Señor, confiaré en ti, aprenderé a esperar en ti y me esconderé contigo en ese bendito lugar llamado carpa del encuentro?
¿Cuántos en esta mañana le dirán al Señor: me apartaré para que me devuelvas la visión? Saldré fuera de la aldea, saldré de la actividad, me esconderé, iré a la escuela de la oración, me pondré bajo la dirección del Espíritu Santo para recibir la dirección que estoy necesitando. ¿Cuántos en esta mañana le dicen al Señor: me esconderé en ese bendito lugar llamado lugar santísimo? Soy como esa vara seca, pero quiere echar frutos, reverdecer, florecer y echar frutos. Y sé que no voy a poder hacerlo si no es ahí en tu presencia. Señor, quiero los recursos espirituales que necesito para desbaratar los planes del diablo con mis hijos, con mi vida, con mi matrimonio, con mi ministerio. El diablo tiene planes conmigo, pero quiero frustrar esos planes, Señor. Y solo tú me puedes dar las herramientas. No hay nadie que pueda hacerlo. Los seminarios me van a impulsar a buscarte, y está bien. Me van a inspirar a ir a tu presencia, a ir a ese bendito lugar donde se me proveerán, donde se me revelará tus planes, Señor. Oh, bendito Dios, en esta mañana me entrego a ti, Señor, y emprendo el camino de Cornelio. Tomaré su ejemplo, viviré en santidad. ¿Cuántos le dicen esto al Señor? Emprenderé el camino de Cornelio. Trataré de vivir una vida santa, en obediencia, esperando en ti el tiempo para cada cosa. Señor, como Cornelio, buscaré con todo mi corazón, te buscaré con todo mi corazón. Hago planes, Señor, de quemar las naves, de no volver atrás, de no volver al conformismo, a la complacencia, de no volver a la tibieza. Y ahora, Señor, te pido que me avives, que avives el fuego, que me visites con fuego, pero no de juicio, sino con el fuego del avivamiento en mi vida, Señor. Acá estoy, mi Dios, emprendo el camino de Cornelio.